Buenas tardes, días o noches, según el tiempo que nos estén sintonizando, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan para estar hablando de un tema muy importante e interesante el día de hoy. Mi nombre es Raimundo Padilla, soy guardatemplo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y pues agradezco la oportunidad que Dios nos da a mi esposa y a mí de estar ahora acompañándoles. En este momento también le damos gracias a Dios porque nos permite ser parte de este ministerio. A continuación pues se va a presentar mi esposa, para quien no la conoce, pues para que sepa. Hola hermanos, buenas tardes, amigos también, porque esto no nada más es para gente cristiana, es también para que los demás conozcan de todas las maravillas que hace el Señor desde la antigüedad hasta el día de hoy. Mi nombre es Olivama Perales Ortiz, Aoli, más cortito, y les damos la bienvenida a este programa de Contigo. Esperamos que sea de bendición para su vida y para cualquiera que lo escuche o lo vea. El día de hoy pues vamos a meditar en la palabra en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 y este podcast se titula Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? Y pues para empezar nos gustaría compartir un poquito, platicar de qué es la ceguera. A veces pensamos que la ceguera puede ser nada más física o puede ser, en este caso Dios habla acerca de una ceguera espiritual. Y Ray, no sé si quieras comentar algo de la ceguera. Sí, pues más que nada Jesús en esta cita nos quiere enseñar sobre que la ceguera también física, que ahorita en este pasaje pues es de una persona que es ciego de nacimiento. Se debe, pues biológicamente, primero que nada, es porque el paso de la luz, de la luz no ingresa hacia su córnea y atraviesa su cerebro para que él pueda ver desde una perspectiva como todos normalmente lo hacemos. Esa luz, pues es parte de la visión que debe de tener todo ser humano. En este caso, pues él no la tiene desde que es un bebé. Entonces, ahorita Jesús trata de dar a entender a los apóstoles que pues en verdad no es por una cuestión solo física, pero pues quiere que el poder de Dios se manifieste para que vean que también la ceguera es espiritual. Y pues dando un poquito más de contexto a este tema, antes la gente cuando nacía con algún defecto físico, ya sea en este caso ceguera o no sé, que fueran cojos o sordos o mudos, mucha gente pensaba que era ya sea o porque tenían un espíritu inmundo o porque ellos habían pecado o su familia había pecado. Y eso es algo de lo que vamos a conversar ahorita más adelante, que pues ahora, gracias a Dios por toda la ciencia y la tecnología que ha permitido los avances, ¿verdad? Pues sabemos y entendemos que no es así. Y por eso casi al final del capítulo dice el Señor que pues sí, él tuvo la bendición el ciego tuvo la bendición de recibir la vista física y también espiritual. Otra cosa que me gustaría resaltar en el tema, se menciona un lugar que es a donde el ciego es enviado a limpiar sus ojos. Este lugar se llama Siloé, que era un lago, y Siloé significa enviado. Entonces, pues vamos a ahondar ahora sí un poquito más en el tema y vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Y después de que la hayamos leído, queremos resaltar algunos puntos importantes. Y pues le voy a pedir a Ray que sí lo lee. Bueno, esta es la nueva traducción viviente para quienes quieran seguirme en sus Biblias. Dice el Señor: Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí,
¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue ni por sus pecados ni por los de sus padres, les contesta el Señor Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego, escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva y la untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa, como lo había comentado mi esposa hace un momento, enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían: sí, otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso. Como Jesús hizo el lodo y lo sanó, los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: este tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe de ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, les preguntaron a sus padres. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora él puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntaselo a él, ya que él tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntale a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene ese hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera por parte de Dios, no habría podido hacerlo. Bueno, esta primera parte nos gustaría dividirla o resaltar algunos puntos en el versículo del 1 al 12. La primera parte es, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este punto a mí se me hace muy importante porque si nos ponemos a pensar, alguien que está en una necesidad, que toda su vida ha sido mendigo, que no tiene como otra idea de futuro, pues no esperaría nada, ¿no? Y sin embargo, Dios vio su necesidad y se acercó a él. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención, que
Dios ve nuestra necesidad. O sea, el ciego ni siquiera estaba como en otros milagros que hemos escuchado, ¿no? Que pasaba Jesús y le gritaban, Jesús, hijo de David, sáname, o los llevaban a que los amigos lo llevaban a que les hicieran algún milagro, a acercarse a Jesús. Mas, sin embargo, este hombre ahora sí que estaba ahí sentado sin hacer nada, pero Dios veía su necesidad. Él sabía la necesidad de esta persona aún sin que él la expresara, ¿verdad? Es correcto. En ese tiempo también nosotros tenemos necesidades. Claro que a Dios le gusta que le expresemos. Él ya sabe todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en este caso era una necesidad física. Y a lo mejor podemos quedarnos hasta ahí, ¿no? Él tenía necesidad de ver. Pero Dios conocía, aparte de su necesidad física, su necesidad de que él conociera a Dios. Entonces, la primera parte, pues hay un punto de resaltar que sería que Dios nos busca y siempre está atento a nuestras necesidades. Y aquí mismo, en el texto, dice, la fe requiere de acciones y defensa. ¿Qué dice el versículo 6? Versículo 6. Sí. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve, lávate en el estanque del Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Okay. Te fijas qué importante es, ¿verdad? Que la fe requiere una acción. Muchas veces sí pensamos y decimos, sí creo en Dios y esperamos que pues que todo nos venga del cielo, por ahí dicen, ¿no? Pero sí requiere una acción de nuestra parte. O sea, es cierto, confiamos y creemos en que Dios hace las cosas, pero también en este caso requirió una acción. Y algo también que notamos fue, ¿cómo fue la acción que hizo para que pudiera ver? Él tomó hizo lodo con su saliva y la tierra que estaba ahí en ese lugar. Esto nos hace recordar también la parte de cuando Dios nos creó en el Edén. Él usa la arcilla, o sea, el lodo como tal, para hacer nuestro cuerpo. Entonces, como ese mismo material que usó para hacer un cuerpo nuevo completamente, Él lo usó, ese material, ese elemento, para crear la vista en el ojo que estaba, pues ahora sí que dañado, que no podía ver, y restaurarlo y hacerlo nuevo. Entonces es algo muy interesante que la palabra de Dios nos lo vuelve como a recordar, que aún así Dios, después de que ya hizo su creación, Él sigue usando ese mismo elemento para nuevamente darnos esa bendición o ese milagro de la restauración física del cuerpo del ser humano, ¿verdad? Es muy bueno resaltar esa parte porque es muy interesante la profundidad de la palabra, cómo se conecta con el principio de todo y cómo Él, para hacer un milagro y darle una vida nueva a esa persona, de ser ciego a ser una persona que ahora ve y puede trabajar después de ser un mendigo, pues Él también utiliza el mismo elemento para crear una vida nueva en esa persona, ¿verdad? Sí, es un recordatorio de quién es Dios, ¿no? O sea, es la manera en que Dios nos recuerda y nos demuestra que Él ya estaba desde el principio. O sea, decir, de la arcilla creó al hombre, de la arcilla restauró su vista, ¿verdad? Otra cosa que también nos llama la atención de este mismo texto es que pone la arcilla en sus ojos y le da una instrucción. Eso es la parte de la fe. Dios, dice un texto, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios en su decisión, en su soberanía, decide que le va a devolver la vista al ciego. Yo quisiera saber, a veces tenemos una necesidad muy grande y las ponemos en las manos del Señor y ahí ya tenemos fe en que el Señor le va a dar una solución, ¿verdad? Pero también la fe requiere acciones y requiere obediencia. En este caso, la acción fue, le pusieron la arcilla y él pudo, y le dijo al Señor, ve al estanque de Siloé. Pero el ciego pudo haber ido a cualquiera fuente que había por ahí, o pudo haber pedido agua con alguien, y se pudo haber lavado los ojos, ¿no? Pero
su fe y su obediencia lo llevaron a ir hasta el estanque de Siloé. O sea, no fue a otro lado, fue al estanque. Y fue como recibió lo que Jesús le prometió que tendría, o sea, su vista. Muchas veces ahora en nuestra vida actual estamos esperando y orando porque el Señor siga haciendo milagros, pero también nuestra fe requiere de acción, no requiere nada más, pues oramos y ya, ¿verdad? Si hay algo que está en nuestras manos, pues hay que hacerlo y el Señor nos irá indicando qué es el camino que debemos de seguir. El otro punto de esta parte que nos gustaría resaltar también está cuando, después de que el ciego regresa y tiene su vista, empiezan algunos a decir, oye, no era el que estaba ahí afuera pidiendo dinero. Y otros, no es, se parece, pero no es. Y él decía, sí soy. Y entonces esto es algo que pasa en nuestra vida actual. Así es. Sí, es algo que hay que resaltarlo porque en esta parte lo interesante está en que, pues cuando el Señor transforma nuestras vidas, muchas personas ya no nos reconocen. Dicen, no, pero Él era de tal o cual manera, porque ahora se ve diferente. Por ejemplo, el ciego usaba su bastón, todo lo tenía que tocar, palpar para poder caminar y trasladarse. Lo veían caminar naturalmente, lo veían caminar bien. Entonces, esa transformación en su manera de vivir, pues impactó muy fuerte en las personas que lo estaban viendo en ese momento, lo cual pues también es cuando el Señor le restaura su vida y transforma nuestro corazón por medio de aceptarle como Señor y Salvador. Muchas personas ahí fuera también nos ven y se cuestionan cómo fue que la persona llegó a ese nivel de vida o por qué llegó a esa diferencia de vivir. Y pues no nos reconocen como lo que éramos, ¿verdad? Sino que dicen, no, Él es diferente. Entonces en esta parte se deja ver también como en la restauración las personas que lo rodeaban lo veían diferente también a Él. ¿A ti te pasó esto alguna vez? Me pasó precisamente cuando yo acepté al Señor como Señor y Salvador y quise regresar al barrio, como decimos, con mis compañeros de vida, de mi antigua vida, a predicar, a decirles cómo Dios había hecho una transformación en mi corazón, que yo quería que lo hiciera con ellos también. Los invité a que recibieran a Cristo y no me reconocían, me decían, pero si tú no eras así, tú eras grosero, eras agresivo, eras muy defensivo a la manera de hablar, al momento de comportarte aquí con nosotros, porque ya no eres el mismo. Y yo les decía una y otra vez, pues es porque el Señor transformó mi corazón y ahora yo pues le sirvo a Él, ¿verdad? Y en ese servicio pues los invito también a ustedes a aceptarle como Señor y Salvador, lo cual pues va a ocurrir, si Dios así lo decide, en el tiempo que ya tenga proyectado para con ellos, ¿verdad? Pero pues en ese momento me ocurrió esa parte que también se deja ver ahí con el ciego cuando ya pudo ver nuevamente. Así es. Entonces es muy interesante cómo nosotros pudiéramos pensar, es un milagro que hizo el Señor hace muchos años, pero cómo toda esta meditación nos ayuda para analizarlo y ver que sigue siendo algo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Comentábamos que la fe requiere de acciones y de defensa. ¿Y defensa por qué? Pues cuando el ciego es llevado ante los fariseos, que siguen siendo muy legalistas, decían, no, esto no es una obra de Dios porque la hizo en sábado y los sábados no se debe de hacer, ¿verdad? Y le decían, ¿y qué te hizo? Y le preguntaban una y otra vez, y él repetía lo mismo, ¿no? O sea, él hizo hizo lodo con su saliva, me lo untó en los ojos, me dijo que fuera al estanque de Siloé, y yo ahora veo. Y entonces le empiezan a decir, no, pero es que quién sabe si seas tú, y mandan a hablarle a los papás, ¿no? Para que lo reconozcan. Y para esto ya habían ellos puesto una ley, los fariseos, de que todo aquel que dijera que Jesús era hijo de Dios, pues fuera expulsado de la sinagoga. Y yo creo que en cualquier situación en la que estamos es complicada, como cristianos, como creyentes,
nos enfrentamos eso en la vida actual. Todos tenemos cierto nivel de rechazo, ya sea en nuestra círculo de amigos o en el lugar de trabajo. Hay situaciones que nos pueden hacer dudar, o no hacer dudar, sino aislarnos un poco, ¿verdad? Pues porque la gente a final de cuentas no reconoce fácilmente, como los fariseos, no reconoce fácilmente lo que Dios hace en nuestra vida. No es fácil aceptar y creer que Dios puede cambiar vidas y transformarlas a su placer y gana, porque Él es dueño de todo, ¿verdad? Entonces cuando llevan a los papás y le dicen, oigan, ¿este es su hijo? Sí, sí es. ¿Y era ciego de nacimiento? Sí, sabemos que es ciego de nacimiento. ¿Y cómo ve? Pues no sabemos, pregúntenle a él, porque ellos no querían ser expulsados de la sinagoga, ¿no? Entonces es como cuando estamos en una reunión y nos preguntan, oye, ¿por qué tú no te quieres tomar una cerveza o no quieres unirte aquí a la fiesta? Y tú tienes que reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida y empieza ahí una defensa de tu fe, que es lo que hizo esta persona, ¿verdad? ¿También te pasó eso, Rey, alguna vez? Sí, pues más que nada, sobre todo en los trabajos, cuando estaba en las fábricas trabajando, sí, muchas personas pues me cuestionaban el por qué yo no aceptaba las invitaciones a salir con ellos, a hacer algunas cosas que ellos ya tenían por costumbre. Y pues yo simple y sencillamente les decía, porque pues yo, para honrar a mi padre, pues necesito seguir los pasos de mi maestro, que es Jesús. Entonces, pues si Jesús no hizo eso, pues yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, muchas veces me decían, pero la clásica que siempre te dicen, si Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué no te deja tomar vino? Entonces yo siempre les digo una cuestión que es más que nada, bueno, es una explicación teológica del tiempo en el que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces les digo, en ese tiempo no había el alcohol etílico que se le echaba a las bebidas para adulterarlas y hacerlas de manera que en cuanto tú probaras, no sé, 5 copas, 3 copas, ya te embrutecías de vino, ¿no? Y en ese tiempo la gente, para tener ese tipo de embriagamiento o embriagarse, tenían que tomar litros y litros y litros de vino para lograr eso. Entonces Jesús no creó el vino que actualmente se toma como bebida embriagante, sino que Él, cuando hizo el vino en el agua, es un vino de un jugo de uva, simplemente. Entonces muchas veces la gente rechaza aún así que Dios no nos incita a eso. Le digo, más bien, pues Dios a mí me pide que me embriague del Espíritu Santo y no de las cosas que me van a corromper. Pero pues sí, uno defiende la fe en ese aspecto, ¿verdad? Sobre todo uno que es varón, con las personas que son varones a nuestro alrededor también, ahí fuera de la puerta. Como dice la Biblia, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Correcto. Bueno, seguimos con la parte de después de que es llevado a los fariseos y que tanto que le están insistiendo y preguntando, es que dinos, y entonces al último le preguntan al que era ciego, le preguntan, bueno, entonces ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices quién crees que es él? Y él dice, pues que es un profeta. Y entonces yo me puse a revisar en la Biblia que era un profeta. Y un profeta es una persona que fue elegida por Dios, un portador de la voz de Dios, y generalmente era la persona que llevaba llegaba a un pueblo a menudo para llamar a la justicia, para traer esperanza y restauración. Y pues qué ejemplo más hermoso que es el Señor Jesucristo mismo, ¿no? Que Él trajo que Él vino a restaurar nuestra relación con Dios, porque pues todos estábamos en pecado. En este caso no podíamos ver quién era Dios en verdad. Éramos todos, en algún punto de nuestra vida, fuimos ciegos y hay algunos que aún son ciegos espiritualmente hablando, porque sí podemos ver todas las cosas que nos rodean, pero a veces
no podemos ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y a final de cuentas, cuando él dice, bueno, yo creo que es un profeta, y ellos, los fariseos, le dicen, bueno, no, es que tú eres su seguidor, pero pues nosotros somos seguidores de Moisés. Y él dice, pues es que yo lo único que sé es que yo puedo ver, o sea, ¿yo qué más quieren que les diga, no? Y esto fue motivo pues para que se enojaran y lo expulsaran. Y viene casi ya la parte final de esta meditación, y es la parte de la ceguera, lo que es tener una nueva visión y creer, adorar y testificar. Les voy a leer lo que dice la Biblia en los versículos del 35 al 39. De hecho, el título en la Biblia así dice, en esa parte, dice ceguera espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Por qué pregunta esto? Porque pues él no supo quién le abrió los ojos, o sea, él solo sintió supo que alguien le había hablado, supo que le dio una instrucción, supo que le puso el lodo en sus ojos, pero no supo quién era, puesto que él no veía nada, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué sorpresa, ¿no? Así es cuando Dios hace milagros y obra en nuestra vida, y cuando nos permite ver su poder manifestándose. En esa meditación y en su palabra, qué bendición, o sea, verlo en persona, en vivo y a todo color, tocarlo, ser tocado por el Señor. Yo no imagino la emoción que debería de haber sentido este ciego, que al instante lo que dice el versículo, Dios tiene una pregunta muy clara para él, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esa pregunta sigue siendo vigente hasta nuestros tiempos. O sea, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, mucha gente puede decir, sí creo, sí, yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. O sea, más bien saben y conocen de lo que Dios ha hecho y siguen escuchando milagros, pero creer implica tener una nueva visión, que fue como la recibió el ciego, implica reconocerle, porque fue lo que él hizo en el versículo 38, dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. O sea, no nada más confesó con su boca, sino que se inclinó ante él. Y adorar no es nada más cantar un salmo, no es nada más una alabanza. La adoración implica nuestra vida entera es una adoración al Señor, ¿verdad? O sea, lo que hacemos día con día, el hecho de levantarnos, de cumplir con nuestras actividades, de cumplir con nuestros roles en nuestra vida diaria, ya sea padre, hijo, trabajador, cuidador, cualquiera profesión y cualquier cosa que Dios haya puesto en nuestra vida, eso es parte de la adoración. Y dice aquí el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. ¿Cómo es esto que les vuelve a decir ciegos, verdad? ¿No? Sí, aquí en esta parte es muy interesante también resaltar esta frase que Dios les dice. Si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Entonces, es como decir, tú sigues en tu rebeldía de decir, tú no eres el Mesías, y por lo tanto tus ojos espirituales pues están cerrados, no puedes ver la divinidad de Dios en mí. Ok, el ciego que ahora ve, no nada más restauró su vista natural o su vista biológica, sino también Dios abrió sus ojos espirituales, no nada más los físicos. Por eso él pudo ver manifestada la gloria de Dios en él y decir, me postro ante ti y te adoro, ¿verdad? Es cuando realmente las personas, pues como decimos, ¿verdad?, se dicen ser conocedoras de Dios,
pero en verdad no lo conocen. ¿Por qué? Porque no son capaces de dejar su vida y todos sus logros, su vanagloria, por seguir a Dios, por seguir los pasos de Jesús y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y adorarle, como lo comentaba mi esposa hace unos momentos, pues con tu vida entera, no nada más decir, bueno, pues puedo hacer esto para adorar a Dios y ya. No, o sea, que tu vida testifique y glorifique a Dios, ¿verdad? Es el mayor testimonio que nosotros podemos tener, nuestra propia vida. Así es que pues por eso uno opta por entregar esa vida que Dios nos dio al servicio de Dios también. Okay. Pues no sé si tengas alguna conclusión de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Pues a mí también me vio como al mendigo. Dios, cuando yo tenía mi necesidad muy grande, la cual yo tenía, pues era amar a mi mamá. En un momento de mi juventud, pues le creía al adversario de que mi mamá pues no me quería. Hay un testimonio detrás de esto, pero sería extendernos. En este momento pues lo voy a reducir rápido. Pues fue que yo no quería a mi mamá, la odiaba, y esa necesidad que yo tenía Dios la vio en mí, y por medio de su palabra, de su discernimiento que pues Él me puso, aunque aún no era creyente ni salvo, pero Él tocó mi corazón con su palabra, y me enseñó primero que nada, si yo quería amar a mi esposa antes de yo casarme con ella, tenía que aprender a amar a mi mamá. Entonces, si yo amaba a mi mamá, iba a conocer el amor verdadero, que es el amor de familia. Si yo quería formar una familia, yo tenía que amar a mi esposa. Entonces, como yo no conocía ese amor, ya lo había dejado de hacer desde los 13 años hasta los 24. Fue un periodo muy largo. Dios obró en mí, transformó mi corazón, limpió mi corazón y me dio la bendición de poder casarme con mi actual esposa, o sea, que ahora es mi esposa. Haberla conocido, porque por medio de ella conocí el Evangelio, conocí la palabra de Dios, y pues el Señor fue quien obró en mi corazón, en mi vida, y pues ahora veo lo que el ciego también vio, la divinidad de Dios en Jesús, que fue quien me salvó, me restauró, y por eso invito a las personas que están viendo este video, pues que le acepten y lo reconozcan también como Señor y Salvador para poder ser salvos y puedan ver esa divinidad de Dios en sus vidas y gozar de esa vida eterna que Él nos promete. Amén. Bueno, yo en lo personal me gustó mucho esta historia. Muchas veces la he contado con los niños en la escuela dominical o en escuelitas bíblicas, pero ya aplicándolo a nuestra vida de adultos, digámoslo así, me doy cuenta que sí, o sea, todos en algún momento, aún siendo cristianos, a veces pasamos por esas etapas de ceguera espiritual, donde no podemos ver toda la gracia y el amor de Dios derramado en nuestra vida. Se nos olvida la grandeza que es del Señor. Yo conocí al Señor cuando yo tenía 8 años. En resumen, pues fui niña abandonada, de venir de una familia separada, como le llaman, disfuncional, para que se escuche más bonito. Y también fui abusada sexualmente, pero Dios restaura todas las vidas y restaura todos los corazones y sana todas las heridas que se crean en este mundo, ¿verdad? Ahora sí que a mí me tocó esa parte de estar esperando y Dios vio una necesidad en mí. A los 8 años fue cuando yo conocí al Señor y desde entonces hasta ahora el Señor me ha permitido ver la gracia y ver su amor y su inmensa misericordia aún en medio de todas las dificultades. Entonces esta es una bendición que está siempre abierta. O sea, este es un milagro que Dios hizo hace miles de años,
pero Dios lo sigue haciendo ahora. Esta es una invitación para que si no eres creyente, pues le des a Dios la oportunidad de abrir tu vista también. Si has oído de Él muchas veces, pero dices, no, pues sí, sí conozco a Dios, o tal vez conoces a un cristiano y a veces ese cristiano pues te hace dudar de que si Dios existe, pero Dios es real. Él está siempre dispuesto y disponible y siempre está tocando las puertas y quiere entrar y sanar y abrir ojos espirituales y recibir sanación también para tu vida. Y pues esto fue la meditación de Juan capítulo 9 y le voy a pedir a Ray que sí ora por favor para despedirnos. Ok, vamos a orar. Bendito Señor y amado Dios, te damos muchas gracias nuevamente, Padre, por la bendición de estar aquí y ser parte de este proyecto y este ministerio que se llama Contigo. Y pues queremos seguir contigo, Señor, en este día, estar siempre a tu lado, tomados de tu diestra todopoderosa. Te pedimos que sea de bendición para quien escuche estas palabras que tú permitiste que pudiéramos expresar en este momento, Señor, porque tú pusiste esas mismas palabras en nuestro corazón, porque tú quieres que otras personas también, al igual que nosotros, escuchemos tu palabra y escuchemos lo que tienes que decirnos para poder aplicarlo al día a día y poder seguir caminando de tu lado en la vida más maravillosa que podemos tener, Padre Celestial, que es como tú nos mandas a caminar delante de tu presencia y tomados de tu mano, Señor. Te pedimos en esta hora, tú bendigas este ministerio, Señor, bendigas la vida de nuestro hermano Juan Pablo, que está a cargo del ministerio, Padre, y sigas tomándonos como herramientas, Padre, cada uno de nosotros, por medio de tu Santo Espíritu, usándonos para bendición de otras personas, y que podamos seguir caminando en medio de todos con tu Santo Espíritu, como lo hiciste cuando viniste a esta tierra, para seguir ayudando a todos y cada una de las personas que están en necesidad ahí fuera, mi Dios. Porque todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.